Equipo 1. La Cruzada Nacional contra el Hambre, de manera inicial, fue una estrategia de inclusión y bienestar social en donde es importante reconocer que se conjuntaron esfuerzos y recursos de la Federación. Obviamente intervinieron los estados, los municipios, también estuvo el sector social, el sector privado e incluso organismos internacionales. Es importante que toda esta gran estrategia fue medular alrededor del concepto de hambre, el cual, para efectos de la cruzada, traía el significado que es la situación que enfrenta una persona al encontrarse en pobreza extrema y con carencia alimentaria. Es importante mencionar que la población objetivo de esta gran estrategia nacional eran los 70.1 millones de personas en pobreza extrema por alimentación. La dependencia ejecutora fue la Secretaría de Desarrollo Social quien lideraba un conjunto de un Consejo Nacional a través del cual se trabajaban y se ejecutaban todos los programas que inicialmente comenzaron siendo 70, incluso llegando a su punto máximo, siendo casi 90 programas en su mejor momento de la cruzada. Es importante también mencionar que en el 2014 esta tuvo un presupuesto anual de más de 200,000 millones de pesos, por supuesto proveniente de más de en su momento de 70 programas federales. Y finalmente tuvo como beneficiarios atendidos a 9,700 personas, lo cual tristemente representó únicamente el 0.1%. Esto según los datos de la Auditoría de la Federación, a lo cual el decreto de creación que se hizo en el 2013, el 22 de enero, posteriormente, en el mismo mes, en enero del 2022, fue nuevamente a través de un decreto, fue abrogada esta estrategia. Teoría del cambio. En México, la problemática alimentaria tenía una alta incidencia de personas que experimentaban situaciones de hambre, particularmente entre la población más pobre, lo cual tenía efectos negativos en el desarrollo físico y mental de las personas y limitaba notablemente la calidad de vida de las mismas, afectando en la práctica el acceso generalizado a los derechos sociales y a la justicia social. La Cruzada Nacional contra el Hambre fue una estrategia de inclusión y bienestar social que se implementó a partir de un proceso participativo de amplio alcance, cuyo propósito fue conjuntar esfuerzos y recursos. La teoría del cambio de la Cruzada Nacional contra el Hambre se comprometió a resolver la inaceptable presencia de hambre en millones de mexicanos. También se propuso a llegar a tener cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas que viven en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación, eliminar la desnutrición infantil aguda y a mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez, así como aumentar la producción de alimentos y el ingreso, minimizar las pérdidas post cosecha en cuanto a almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los alimentos y promover la participación comunitaria. La organización de las actividades a realizar por las dependencias y entidades públicas insertas dentro del contexto del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre fue con la finalidad de dar resultados a corto plazo y de lograr cambios significativos en las personas y comunidades seleccionadas, lo cual quedó establecido en el decreto publicado en el Diario Oficial de ese entonces. De marco lógico de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Dentro de los renglones de fin con objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos, los principales es lo siguiente. El fin, abatir la incidencia de personas en condición de pobreza extrema de alimentación. Indicadores, disminución del porcentaje de la población en pobreza extrema de alimentación. Medios de verificación, encuestas del INEGI, Coneval y la CEPAL. Supuestos, la población transfiere los conocimientos y herramientas adquiridas a las nuevas generaciones, convirtiéndose en una nueva realidad. Propósito, con el objetivo es que 7 millones de personas superen la condición de pobreza extrema de alimentación. Indicadores, disminuir el porcentaje de personas en pobreza extrema de alimentación con ingreso menor a la línea de bienestar. Medios de verificación, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la CEDESOL, CEDATU, la FONAPO, CDI, Semarnat, CONAGUA, CENER, CEP, INEA, oportunidades. Supuestos, la población mejora en su calidad de vida y su condición social. Se mejora la calidad de la vivienda en la localidad. Componentes, con la columna de objetivos,
Son 6 componentes principales. Incrementar el acceso físico y económico a alimentos sanos y nutritivos, aumentar la oferta oportuna de alimentos en territorios de mayor concentración de pobreza extrema, aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores, minimizar las pérdidas post cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, promover el desarrollo económico y el empleo y promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. Indicadores del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario de la SAGAPA en apoyo con la FAO, medios de verificación, encuestas de NOE del INEGI, en SANUD de INEGI, encuestas MID del Coneval, la FAO, la CEP, la CONAFE, la CE, INAE, CEP, INIFED, FONAPO, SEDATU. Supuestos: la población mejora sustancialmente su nivel de vida, salud e ingresos. La población infantil mejora en los indicadores de talla y peso. Los jóvenes de entre 5 a 15 años asisten a la escuela. Actividades: este programa es muy vasto en la cantidad de actividades, mencionaré nada más 2. Incorporar nuevas familias al padrón de oportunidades e incorporar nuevas familias al padrón de la PAL. Indicadores: porcentaje de la población que aumenta su nivel de ingresos y disminuye el porcentaje de personas en pobreza extrema de alimentación con carencia por acceso a la alimentación. Los medios de verificación son los mismos que de los componentes, y los supuestos: se mejora en un 80% la calidad de vida de las poblaciones con el programa. La población nativa de las comunidades objeto del programa disminuyen el abandono de las tierras y se quedan a trabajarlas. El concepto de evaluación, para fines de su comprensión, se ve desde 2 aspectos: la teoría del cambio, ya expuesta, y la medición de los efectos de la acción pública realizada con base en la política pública implementada, en el caso, la Cruzada Nacional contra el Hambre. La evaluación de la estrategia en este caso, sí, contempló un horizonte de 6 años, de 2013 a 2018, con la finalidad de garantizar una visión integral de las diferentes etapas de la estrategia y un análisis focalizado en los diferentes actores y programas. La evaluación de la cruzada buscó identificar y medir la efectividad de la estrategia de 2 maneras: mediante la reducción de la pobreza extrema y la carencia por acceso al alimentario, y tal y como se definen los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, y el mejoramiento de aspectos específicos, tales como la canasta de alimentos básicos. Para ese efecto se llevaron a cabo evaluaciones externas e evaluaciones internas. Internas por la Cedesol, que fueron de carácter específicas e integrales por cada uno de los programas que se llevaron a cabo implementados en este programa, y de evaluaciones de la Secretaría de Hacienda, y por último las evaluaciones que más han estado accesibles en estos momentos, las que emitió el Coneval. Conclusiones. En cuanto a la accesibilidad de información general, del 1 al 10 nosotros le ponemos un 10, ya que encontramos demasiada información. En cuanto a la accesibilidad de información a evaluaciones, le ponemos un 5, ya que fue muy difícil el poder encontrar evaluaciones. Teoría del cambio. Principal objetivo: erradicar la pobreza alimentaria relacionada con la carencia de una dieta adecuada que aporte los nutrientes necesarios. No se sabía cómo se estaban nutriendo a los beneficiarios, debido a que existía una escasa comunicación entre las autoridades y los beneficiarios. Además, que la nutrición y salud de estos no era monitoreada, entonces no era congruente. Los indicadores reflejan el cambio que debe lograrse en la sociedad. Sin embargo, las acciones no son claras y los sistemas de medición no eran claros y mucho menos específicos. Elegimos 2 indicadores que consideramos muy importantes. Uno es la disminución del porcentaje de personas en pobreza extrema de alimentación con ingreso menor a la línea de bienestar mínimo, y como número 2, aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas. En cuanto a evaluaciones, la más importante y completa es la intermedia realizada por Coneval en el año 2015. No hay transparencia en las evaluaciones finales y en las auditorías, ya que las páginas oficiales fueron eliminadas o marcan error del servidor. Participación social: a partir de una exploración de campo que se hizo en una evaluación, se observó que la integración de los comités comunitarios de beneficiarios de los programas sociales se realizaban a partir de asambleas comunitarias, lo cual quiere decir que
que sí había participación ciudadana. En cuanto a las mejoras, no se realizaron mejoras al programa, ya que este fue eliminado mediante decreto de enero del año 2022 y sustituido por programas para el bienestar de la actual administración. Como propuesta, sería el cambiarle el nombre a este programa, ya que no únicamente se basa en temas de alimentación, sino en temas sociales. Entonces, proponemos el nombre de Programa Integral para la Erradicación de la Pobreza Extrema. Gracias.